Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra del Señor, yo la estoy leyendo en la Reina Valera actualizada. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a leer eso otra vez antes de seguir. Reciban al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solo verduras. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado porque poderoso es el Señor para afirmarle. Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vamos a leer ese versículo que todos conocemos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros. Más bien, determinen no poner tropiezo u obstáculo al hermano. Yo voy a leer eso otra vez y ya acabamos. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros. Más bien, determinen no poner tropiezo u obstáculo al hermano. El tema de hoy es recibiéndonos unos a otros con entendimiento. Eso trae unidad dentro de la iglesia. Estamos hablando de la unidad dentro de la iglesia. Recibiéndonos unos a otros con entendimiento. ¿Okay? Todos los cristianos son conscientes del poder del pecado y el poder que el pecado tiene para devastar a la iglesia. ¿Okay? Todos sabemos eso. El pecado paraliza la función de la iglesia, destruye la armonía en la iglesia, acaba con la fuerza de la iglesia y daña el testimonio de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de lo que sucede dentro de la iglesia. Y a lo largo del Nuevo Testamento hay un llamado resonante que el mismo Cristo, y lo vemos a través de toda la doctrina de la iglesia, que Cristo le hace a la pureza de la iglesia. Diga pureza, pureza. Sí, porque muchos de nosotros usamos muletas para para justificar el pecado que traemos dentro de la iglesia, que le hace daño al testimonio de la iglesia, y por eso el mundo cuando mira hacia la iglesia no cree. Amén. La instrucción de Cristo, y yo voy a hacer muchas referencias bíblicas. Si usted quiere, por favor, apúntelo, porque esto nos va a ayudar a nosotros a crecer. Estamos en el año de unidad y desarrollo. La unidad de por sí trae desarrollo. ¿Okay? La unidad me mueve al desarrollo. Cuando yo decido unirme al cuerpo de Cristo, unirme a mis hermanos en la iglesia, eso me lleva a mí a un crecimiento espiritual, el cual nunca antes he experimentado. ¿Okay? Y eso es lo que Dios quiere. Cristo mismo nos dio la instrucción a nosotros de
cómo nosotros tratamos el pecado de un hermano en Cristo dentro de la iglesia. En Mateo 18, del 15 al 17, Él nos deja saber que primero uno va donde el hermano que pecó. ¿Verdad que sí? No donde la hermanita. No vamos a la casa de la hermanita a tomarnos el café y hablar del hermano que pecó. ¿Estamos aquí? Ok, porque yo quiero que usted despierte, porque esas son cosas que destruyen a la iglesia. Dijimos que el pecado destruye, paraliza la función de la iglesia. Entonces ya no somos más el cuerpo de Cristo, dejamos de funcionar cuando hay división dentro de la iglesia. El pecado paraliza la función de la iglesia, destruye la armonía dentro de la iglesia. Como dice en la Biblia, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Pues ahí destruimos la armonía de la iglesia, acabamos con la fuerza que tiene la iglesia para impulsar la misión de Dios hacia adelante y dañamos el testimonio de la iglesia, que es el testimonio de Cristo. Jesús mismo en Mateo 18 nos dice, si hay un hermano que ha pecado dentro de la iglesia, tu hermano en Cristo, dice, ve donde él primero y dile su pecado, dile lo que ha hecho. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos tremendo cafechinche. Cristo mismo lo dijo. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve donde él. Ve donde él. Y eso es lo primero, la primera ley que nosotros quebrantamos. Ve donde tu hermano y dile a tu hermano su pecado. Dice, si él no te escucha, entonces llévate algunos testigos. ¿Cuántas veces tengo que seguir tratando de arreglar las cuentas con mi hermano? Ve con un par de testigos. Y si con esos testigos no escucha, entonces ve delante de la iglesia. Oiga lo que Cristo mismo dijo. Ve delante de la iglesia, ve delante de toda la iglesia. Y si no escucha a la iglesia debe considerarlo como un incrédulo. ¿Cuántas oportunidades se le dieron? 3. Y en todas estas, al pecado se le confrontó de frente. Eso es algo que tenemos que terminar aquí, dentro de la Roca Tampa, dentro de nosotros, de nosotros comportarnos como creyentes, ¿verdad? En la unión hay desarrollo. Si mi hermano ha pecado contra mí, ¿con quién yo voy a ir a hablar? ¿Con quién? Con mi hermano. Eso quebranta todas las leyes, todas los malos hábitos que nosotros traemos dentro de la iglesia. Entonces, este pasaje bíblico es bien importante porque la división, cuando nosotros no confrontamos el pecado de frente, esto paraliza el cuerpo de los creyentes. ¿Okay? Y todos podemos entender por qué. Porque creo que todos aquí quizás hemos sido víctimas de ese comportamiento erróneo dentro de la iglesia. De en vez de confrontarte a ti, van y se lo dicen a otra persona. Pero de la misma manera, tú también lo has hecho. Yo también lo he hecho. No hemos tenido la valentía de ir y confrontar al hermano para arreglar las cuentas, sino que hemos ido donde otra persona y ahí la cosa se va poniendo peor. Eso fue el Señor Jesucristo. Pablo da instrucciones en 1 Corintios. Dice que en el capítulo 5, versículo 6, dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Usted recuerda ese versículo? Esto lo que está diciendo es que la influencia pecaminosa, por más pequeña que sea dentro del cuerpo de Cristo, tendrá un efecto penetrante en la iglesia. Por más pequeño que sea. De la misma manera como lo hace una levadura en una barra de pan. Por más pequeño que sea, por eso es que tenemos que estar pendientes de las zorras pequeñas que vienen a echar a perder toda la cosecha. En el capítulo 11, versículo 28 en Corintios, él dice que debemos examinarnos nosotros mismos para ver si hay pecado en nuestras vidas. Y a veces no tomamos el tiempo para mirar nuestra vida hacia adentro, a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que revela el pecado del hombre. Porque como no leemos la Biblia, no le damos interés al estudio de la Biblia, no ponemos a Dios primero, entonces dentro de nosotros existe tantos pecados que tenemos que limpiar y debemos permitirle al Señor
permitirle a la palabra de Dios que nos limpie por dentro. Por eso Pablo dice, examínese cada uno para ver si hay pecado en su vida. Usted sabe que el salmista lo dijo también en 2 de Corintios. Pablo dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el deber de nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo, es día a día vivir en modo de arrepentimiento. De nosotros vivir examinando nuestras vidas a diario, mirándolo a la luz de la palabra, inmediatamente hacer cambios. Si yo sé que fallé, entonces tengo que corregir esa falla inmediatamente, no puedo esperar. En Romanos, el libro de Romanos nos llama a la pureza de la iglesia. Diga pureza. Amén. Porque somos muy buenos en juzgar al prójimo, pero no somos buenos en juzgar a este que está aquí. Y Dios nos está llamando a la pureza. Y esto comienza en el capítulo 12. En los primeros 11 capítulos anteriores, Pablo lo que está explicando es la justificación que nosotros tenemos por gracia, por medio de la fe. Pero en Romanos 12, él comienza y dice, presenten sus cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, y este es nuestro servicio razonable. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable. Ya dentro de la iglesia no se habla mucho de la santidad, porque la gente no quiere que le hablen de santidad. Pero la realidad es que sin santidad nadie verá al Señor. Y no, el mundo no va a mirar hacia adentro de la iglesia y ver algo que le atraiga. Al contrario, lo que va a ver es una multitud de hipócritas. Dice, no se conformen a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo yo cambio mi manera de pensar? A través del estudio de la palabra de Dios, aplicando lo que la palabra dice. Entonces sigue hablando sobre la relación que debe haber con los miembros del cuerpo de Cristo. Habla también de nuestra relación con todas las personas. Eso es importante. Cómo nosotros nos relacionamos dentro de la iglesia y con todos los demás. Eso demuestra a Cristo. Por eso el mundo no cree, porque no está viendo a Cristo en nosotros. Amén. El versículo 13 de Romanos 12 dice, bendice a los que te persiguen. Ay. Dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Pero el que me la hace, me la paga. Y dicen por ahí, Dios perdona, pero la iglesia no. ¿Usted ha escuchado eso? Porque cae un hermano dentro de la iglesia y Dios lo perdona, pero la iglesia nunca lo perdona. Y el pobre hombre no se puede restaurar, no puede regresar a su ministerio, no puede regresar a hacer lo que Dios lo llamó a hacer, porque Dios lo perdonó, pero la iglesia no. Habla de nuestra relación con el gobierno. Debemos nosotros ser ciudadanos ejemplares. Debemos nosotros no romper las leyes que han sido puestas sobre nosotros por el gobierno. Fíjese que todo eso lo habla la palabra. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Si usted está robando impuestos, usted está pecando delante de Dios. Porque la palabra dice que yo tengo que someterme a la autoridad y pagar mis impuestos. Si usted está buscando manera de no pagar sus impuestos, si está cobrando y no está pagando lo que tiene que pagarle a César, lo que es de César, entonces hay pecado. Porque el mismo Cristo dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. All right now. Habla de nuestra relación con nuestros vecinos. Dice que el amor no hace mal a su prójimo, dice en Romanos 13:10. No debemos tener ninguna deuda con nadie, sino la deuda del amor. Eso me tocó a mí bien fuerte. Y Pablo cierra el capítulo 13 de Romanos diciendo cuán urgente es vivir una vida pura delante de Dios. Debemos cambiar nuestro estilo de vida si es necesario, desechando todas las obras malas que hay en nosotros, deshaciéndonos de ellas, porque
haciendo eso, vamos a nosotros mostrar la luz de Cristo. Y dice, andemos honestamente, dice el versículo 13 de Romanos 13. Dice, andemos honestamente como en el día, no en glotonerías y borracheras. Alaba. No en la inmoralidad y el desenfreno, no en las contiendas y en envidia. All right. Esas son las obras de la carne. Y los que caminan de acuerdo al Espíritu andan conforme al Espíritu. Entonces, Romanos 12 y 13 nos hace un llamado a la pureza. De nosotros purificar nuestras vidas por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través del estudio, el conocimiento de la palabra. No tan solo oír la palabra, pero hacer lo que la palabra dice. Tan pronto yo escucho la palabra, yo me programo para obedecer lo que la palabra dice. Si Cristo mismo dijo, si un hermano peca contra ti, ve donde tu hermano. Quiere decir que inmediatamente yo voy a aplicar esa palabra en mi vida. Y cuando un hermano peque en contra de mí, ya yo sé que esa palabra lo dijo el Señor Jesucristo. Ya yo sé que mi deber es ir donde mi hermano. Al momento que yo voy donde otro hermano a hablar en contra del hermano que pecó contra mí, ya estoy pecando en contra de Dios. Porque ya yo sé que la palabra me dice que vaya donde mi hermano. Entonces eso es purificación. Eso es purificación. Eso es deshacerme de todas las obras de la carne que hay en mí. Porque la carne quiere pelear. La carne quiere vengarse. La carne quiere hacer el mal. Pero la palabra te está diciendo, vence el mal con el bien. Eso no es de cobardes. Eso no es de cobardes. Vencer el mal con el bien es de valientes. Porque lo cobarde es hacerlo fácil. Fácil es yo enojarme y yo pegarle y yo huir a la situación. Eso es de cobarde. All right. La iglesia debe ser pura. ¿Okay? Y por eso es que hay necesidad de disciplina en la iglesia. Por eso es que hay pastores y líderes que instruyen y disciplinan. Cuando usted tiene un mentor, usted se pone bajo las alas de ese mentor. Ese mentor lo va a dirigir, lo va a disciplinar, lo va a aconsejar. ¿Por qué? Porque es necesario para el crecimiento, para el desarrollo. Si yo tengo un hijo y yo dejo que haga todo lo que ese niño le venga en la mente, ¿qué va a pasar con ese hijo? Un terrorista, sin morales, sin valores, sin nada. Es mi trabajo, mi deber como mamá, enseñarle a mis hijos moral, valores, lo que es bueno, lo que es malo. Ese es mi deber. Entonces, de la misma manera, dentro de la iglesia debe haber disciplina y disciplina en amor. La Biblia dice, Santiago 5:16, que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. ¿Por qué no estamos confesando nuestros pecados los unos a los otros? Porque no hay lealtad. Porque no hay honestidad, no hay sinceridad dentro de la iglesia. Y perdón, pero estoy hablando cosas reales. Cosas que son necesarias para nosotros desarrollar. Nadie puede ir donde otra hermana, o nadie se siente en la libertad de ir donde una hermana, porque sabe que esa hermana tan pronto se entere, va a ir a divulgarlo. No hay lealtad. No hay amor, porque el amor es leal. Y si yo amo a mi hermana que viene a confesarse donde mi deber es levantarla, ayudarla, cuidarla y protegerla. Y en esa protección viene la lealtad. Y yo no me atrevería jamás a hablar de ella. Y mucho menos de lo que me acaba de confesar. Eso es protección, eso es amor, eso es cobertura. Y eso es lo que Dios dice. Mira, debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Oramos para que el Espíritu de Dios nos revele cualquier cosa en nuestras vidas que no sea correcta. Ahí viene la oración, la lectura de la palabra, la oración. El Espíritu Santo comienza a revelar lo que hay en nuestras vidas que no le agrada a Él. Entonces, debemos estar nosotros abiertos a la reprensión de Dios. Amén. All right. Porque dice la palabra que Dios al hijo que ama, castiga. Ay, y lo disciplina. Entonces tenemos que estar abiertos, tenemos que ser
moldeables, mi gente. No podemos pensar que lo sabemos todo. Eso trae división en la iglesia y deshace lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia. Cuando yo me siento mejor, tengo un espíritu de soberbia, que me siento mejor que todo el mundo, yo sé más. Entonces yo puedo corregirte a ti, pero tú no puedes venir donde mí a corregirme. Tú no puedes venir donde mí a decirme, mira, pastora, hiciste esto mal. No, porque yo soy la pastora de esta iglesia. Por favor, eso es soberbia. Eso es ser hijo del diablo, porque el diablo es el soberbio. Eso no es ser hijo de Dios. Tenemos que ser moldeables, recibir instrucción, recibir reprensión, ser sabios y recibir la guía, recibir sabiduría de lo que Dios ha puesto para ayudarte en tu crecimiento espiritual, en la pureza de la iglesia. Eso es necesario. No podemos ser hijos de Dios si Él no nos corrige. No somos hijos, y la Biblia lo dice, porque si Él no nos castiga, si Él no nos corrige, entonces somos ilegítimos. Somos ilegítimos, no somos hijos. No. Entonces hay peligro en la discordia dentro de la iglesia. ¿Ok? El pecado no es el único problema que nosotros enfrentamos dentro de la iglesia. ¿Ok? Están todo el conflicto que existe entre los creyentes fuertes y los creyentes débiles, que eso es lo que acabamos de leer en el libro de Romanos. ¿Ok? Y Pablo aquí está hablando de la unidad de la iglesia. Todo lo que nosotros leímos tiene que ver con la unidad de la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas de todos los diferentes niveles de la vida, ¿verdad? Tanto física como espiritualmente. Hay jóvenes, hay ancianos. Hay algunas personas que llevan 50 años en la iglesia. Hay otras personas que se convirtieron antier, ¿verdad? Hay algunos que vienen de pasados donde no practicaban la religión. Vienen de un pasado de ateísmo, de un pasado humanista, donde los padres lo criaron. Cuando tú crees que tú escoges lo que tú quieres, ¿verdad? No le enseñaron absolutamente nada. Pero vienen otros de familias católicas que eran bien devotas, ¿verdad? Vienen otros que eran mormones o testigos de Jehová. Algunos vienen de iglesias legalistas. Y otros vienen de iglesias sueltas y libres. Y esa diversidad es buena. Pero todo esto provoca un confrontamiento dentro de la iglesia entre los hermanos, ¿verdad? Y aunque usted no lo verbalice, lo está pensando. A mí no me diga que no. ¿Ok? La iglesia no solo está formado con cristianos de diferentes niveles de madurez, sino que hay una cosa que todos tenemos en común. Y es que aunque todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todos tenemos a la carne de tropiezo. Todos. Okay, aquí no hay nadie perfecto. Nadie, ninguno de nosotros. Nadie puede decir aquí que nunca ha pensado algo mal en contra de su hermano. All right. Let's be honest. Esto es muy importante, nosotros lidiar con los conflictos que hay dentro de la iglesia, porque eso fomenta la unidad. Por eso yo doy gracias a Dios por el pastor que tenemos, que es un pastor que le gusta, él le encanta la confrontación. Porque cuando algo está mal, se confronta de frente. Cuando hay un conflicto, se confronta de frente. Si alguien ha pecado, se confronta de frente. Vamos a hablar, vamos a arreglar la situación. ¿Para qué darle largas al asunto? ¿Para que el diablo siga moviéndose dentro de la iglesia? No, señor. Hay personas que nos han preguntado por qué las hermanas en la iglesia no usan faldas. Porque vienen de un entorno donde todas las mujeres usaban solo faldas, ¿verdad? ¿Por qué se hacen esos peinados? Porque vienen de un lugar donde quizás todas las mujeres tenían el pelo largo. Amén. All right. Hay algunos que se ofenden por el estilo de música que nosotros tocamos. Porque vienen de un lugar donde se tocaba otra clase de música. Entonces, hay algunos que ven la bebida como un pecado vil. Y hay otros que piensan que tomarse una copita no es nada malo. Estoy hablando la verdad. Hay otros que piensan que ir al cine no es nada malo, ir al teatro y ver una película. Hay otros que dicen que no se van a sentar en sillas de escarnecedores, que si van a un teatro, el juicio de Dios cae sobre ellos, ¿verdad? Y nosotros nos reímos, pero es verdad. Ok, entonces, dentro de la iglesia
hay nuevos cristianos que se aferran a esos hábitos, a esas tradiciones, ¿verdad? Y eso toma tiempo. El desarrollo de los creyentes toma tiempo para ellos reconocer la libertad que han recibido en Cristo, ¿verdad? Pero entonces vienen los fuertes, y esto es lo que Pablo está hablando aquí. Voy a entrar rápidamente en esto. Es esencial mantener la unidad en la iglesia. Déjame pasar porque tengo muchas notas y no voy a poder hablar todo esto. Ok, hay una lucha entre los fuertes y los débiles. Y antes de hablar de eso, quiero hablar de las definiciones de los fuertes de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer en Romanos. Okay. Dice, los fuertes son las hermanas y los hermanos que han sido liberados en Cristo y entienden plenamente lo que significa ser libre en Cristo. No se aferran a tradiciones y formas de religión sin sentido. ¿Okay? Ellos entienden plenamente que están libres del pecado, de la muerte y el infierno y Satanás. Y entienden que no están obligados a seguir los días santos y las ceremonias como explica Pablo en esta porción bíblica. Saben que son libres de tomar decisiones que dependen de cómo se mueva el Espíritu de Dios en sus corazones. Estas personas son fuertes en la fe. Pero ahora vienen los débiles. Los débiles son individuos que continúan aferrándose a los rituales y ceremonias de su pasado, ¿verdad? Niegan dejar ir esas cosas que ellos acostumbraron seguir. No creen que tienen libertad en Cristo para hacer otra cosa. Tal libertad los amenaza, por lo que prefieren permanecer como están. Y ahí entonces viene la guerra entre los hermanos dentro de la iglesia, entre los fuertes y los débiles. Porque entonces ahí viene la tentación. Los fuertes desprecian a los débiles. Desprecian a los débiles porque lo ven como legalistas, como personas infieles, que se interponen a la libertad que ellos experimentan en Cristo. Entonces resisten a los débiles por no entender la libertad que ellos experimentan en Cristo. Entonces los débiles condenan a los fuertes porque ven que lo que hacen es como un abuso de la libertad. Todas esas mujeres usan pantalones ahí. O sea, son unas hijas del diablo toditas. Abominación es esto. El pastor puso una foto de yo y mis hijos en el altar. Y yo ese día pues tenía pantalones puestos. Y mis dos hijas estaban cantando conmigo. Yo estaba al frente y mi hijo se veía en la parte de atrás tocando el bajo. Y él puso un mensaje muy lindo, papi, gracias. Un mensaje muy lindo sobre su familia y cómo Dios lo había bendecido. Y una persona escribió en los comentarios, abominación es esto. Oh my God. Uno se ríe. Pero eso afectó a mis hijos bien fuerte. Cuando mis hijos leyeron eso. Y yo me senté a hablar con ellos y les expliqué, ellos entendieron. Entonces ahora yo no puedo ponerme a condenar a ese hermano como él me condenó a mí. Porque él es un débil. ¿Usted me entiende? ¿Alguien me entiende? Ese es un débil. Como yo soy fuerte y soy madura en el Señor, yo no me puedo bajar a ese nivel. Yo tengo que ayudar a los débiles. Y él les mandó un mensaje muy bonito al Señor. Muy bonito. Yo no dije nada porque ¿para qué? Él lo hizo. En este tiempo en la iglesia, yo quiero que usted entienda esto rapidito, porque quiero hablarlo rapidito, porque tengo mucho que decir y no quiero, porque se va a tardar mucho. Lo que sucedía en este tiempo dentro de la iglesia, en Éfeso, que fue, en Roma, perdón, que fue donde Pablo le escribió. Lo que pasó era que había un conflicto tan y tan grande entre los hermanos que se estaban convirtiendo, porque algunos de los hermanos cristianos eran de origen judío. Entonces cuando ellos entraron a la iglesia, trajeron consigo todas sus tradiciones.
Entonces habían hermanos judaizantes dentro de la iglesia que decían, la cruz de Cristo no es suficiente, tienes que seguir las leyes de comer, toda la ley que había bajo la ley mosaica de comida, de días de fiestas, todas esas cosas. Ellos trajeron todo eso dentro de la iglesia, y si usted ha leído el libro de Gálatas, usted puede entender el problema serio que hay cuando nosotros traemos nuestras tradiciones de afuera, la traemos dentro de la iglesia y decimos que la cruz de Cristo no es suficiente. Yo necesito también hacer esto y esto y esto y esto para entonces recibir el favor de Dios. Eso es una cosa bien seria, porque estamos diciendo que entonces Cristo, ¿para qué murió Cristo? Es un lunático si murió por mí cuando yo podía haberme acercado a Él por obras de la carne, por obras que yo hago. ¿Para qué murió Cristo? Ese es el pecado que hay en eso. Entonces, estos judíos entraron dentro de la iglesia, se convirtieron y trajeron todas esas leyes dentro de la iglesia. Tienes que guardar el sábado, tienes que comer kosher, tienes que comer todo lo que sea apto, no se puede comer ciertas carnes, todas esas cosas, tienes que celebrar todos los días de fiesta. Es necesario para la salvación. Ese es el punto. No es que vamos a celebrarlo porque es bonito, no, es porque es parte de yo recibir el favor de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Eso es un problema. Entonces está el otro grupo de cristianos que llegaron a la iglesia de Roma, que eran los cristianos paganos. Los que vienen del otro grupo, ¿cómo es? Del otro convete. Esta gente eran idólatras. Entonces, como los otros judíos, ellos también se sentían limitados en la libertad que tenían en Cristo, porque debido a las prácticas paganas, esta gente usaban ciertas comidas que se los llevaban a sus dioses. Y cuando ellos hacían esas fiestas paganas, hacían orgías. ¿Ok? Y en sus orgías traían comida que se lo traían a los sacerdotes de los dioses de ellos. Y entonces esa comida también se usaba, que Pablo habla de eso, de los alimentos dedicados a los ídolos. ¿Ok? Que eso era otro problema grande y serio que había dentro de la iglesia. Porque entonces estos cristianos paganos, entonces ahora se limitaban. Porque ellos decían, no voy a comer tal cosa, porque esa era la comida que yo le llevaba al ídolo cuando hacíamos las orgías dentro de los templos. Entonces había una confusión, un conflicto tan grande dentro de la iglesia a causa de los cristianos judíos y los cristianos paganos. Entonces esto es lo que Pablo está lidiando aquí. Estamos hablando de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Y si la iglesia está en conflicto, el mundo no puede ver a Cristo. ¿Ok? Lo que está viendo es lo mismo que está viendo allá afuera y peor. Por eso es tan importante la pureza dentro de la iglesia. Porque nosotros mismos justificamos la hipocresía dentro de la iglesia. Pero lo que sucede es que si somos lavados por la sangre de Cristo, debemos ser puros y santos. Para que cuando lleguemos a la iglesia ya no seamos hipócritas. Ya no seamos la gente que busca pleito. No, eso no debe existir dentro de la iglesia. Por eso es que cuando el mundo mira y ve el pleito y ve la contienda y ve el bochinche y ve el chisme dentro de la iglesia, dice, pues ¿para qué voy para allá si aquí estoy mejor? Porque nosotros como los cristianos judíos y como los cristianos paganos hemos traído todas esas costumbres dentro de la iglesia, y el Señor quiere purificarnos y quiere transformarnos, y nosotros todavía no se lo hemos permitido. Y eso es lo que estaba sucediendo, el conflicto en la iglesia en Roma. Era el creyente legalista que veía la libertad como pecadora, y el creyente liberado que veía el legalismo como un pecado. Entonces Pablo habla de cómo nosotros, la iglesia, debe lidiar con estos asuntos. Debe, dice, edificarnos los unos a los otros sin ofender. Eso es fácil. Eso es fácil. Que el que pecó contra mí, ahora yo tengo que ir a levantarlo. Sin ofender. Dice, debemos agradarnos los unos a los otros como Cristo lo hizo. Regocijarnos los unos con los otros en el plan de Dios. Qué poderoso. Recibirnos los unos a los otros con entendimiento. Entonces,
el 14:1, Romanos 14:1 dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No es para hablar cosas que no van a traer beneficio. ¿Para qué? Hay cristianos que se reúnen a contender sobre opiniones y cosas de la Biblia y cosas, tradiciones. Eso no trae ninguna bendición. Entonces, Pablo nos ayuda mucho porque esto le sucedió al apóstol Pedro. ¿Usted se acuerda? Cuando Pedro fue a Antioquía, que se sentó a comer con los gentiles y comía de todo lo que los gentiles le servían, se sentó a la mesa con ellos, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de eso? Entonces, cuando vinieron los de Jerusalén, los que fueron enviados por Santiago, el hermano de Jesús, que era una columna de la iglesia, él se retiró y se apartó de ellos para no ofender a los hermanitos que llegaron de Jerusalén. Entonces, como él no quiso ofender a esos hermanitos, dejó a los gentiles aparte, se apartó de ellos. Yo soy mejor que ustedes. Quizás esa fue la actitud. Que la gente, quizás no fue la actitud de Pedro, pero quizás fue la actitud que ellos percibieron de él. Me voy a apartar y me voy a sentar a comer con los que comen kosher, con los que comen apto y limpio, porque así es que se debe comer. Entonces Pablo lo vio y todos conocemos la historia. Que Pablo, ¿qué hizo? Él fue a bochinchar con Barnabás y con Silas y con Marco. Él se fue a decir, pero ¿tú viste lo que Pablo hizo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Tú viste lo que Pedro hizo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Delante de quién? De todos. Pablo era un hombre que no jugaba. Él fue y confrontó a Pedro, señores, el que caminó en aguas, el que fue parte del círculo íntimo de Jesús, el que experimentó a Jesús como solo 2 otros discípulos lo experimentaron, nadie más. Y él tuvo la valentía de confrontar a Pedro y decirle a Pedro lo que hizo mal. Y Pedro aceptó la corrección de Pablo. Por eso hubo un concilio en Jerusalén y ellos convidaron a algunos de los líderes, los apóstoles grandes, hicieron un concilio en Jerusalén y allí se decidió que no iban a hacer que los cristianos que venían del paganismo se judaizaran. Que no era necesario seguir las leyes, seguir el sábado, seguir las reglas que estaba puestas sobre la ley de Moisés para recibir favor de Dios. Hello, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. El amor debe prevalecer dentro de la iglesia. Usted se puede imaginar lo detrimental, lo peligroso, I want to find a deeper word. Lo peligroso que es la división dentro de la iglesia. Porque Cristo dijo, ¿se acuerda la oración de Cristo? Cuando él oró al Padre y le dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Usted se acuerda de eso? Perjudicial. La división dentro de la iglesia es perjudicial. Destruye a la iglesia, destruye el testimonio de Cristo en nuestra comunidad. Y Cristo dijo que seamos uno, le oró al Padre que nosotros seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y dijo, porque así el mundo va a creer. Entonces usted puede ver que si existe división dentro de la iglesia, el mundo no va a creer. Y vamos a seguir así toda la vida en una iglesia dividida. Y nunca vamos a alcanzar el propósito de Dios. Porque estamos muy ocupados en complacer a nuestra carne. Y no seguir las leyes de Dios y someternos a lo que Dios nos está mandando. Pero como leímos, cada cual le dará cuentas a Dios por lo que hace. Cada cual. Dios nos va a llamar a cuentas.
de toda obra. La Biblia lo dice que cada cual será juzgado por toda obra, sea buena o sea mala. Dios nos va a juzgar. Entonces podemos ver la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Pero mira qué es lo que pasa. Que si no hay pureza en el corazón de la iglesia, no hay unidad. Como lo acabamos de ver. Si yo no puedo permitir que la palabra de Dios renueve mi mente, yo no voy a poder unirme al cuerpo de Cristo. No va a suceder. Porque no hay amor. No hay amor. Entonces siempre va a ser una lucha entre la carne y el espíritu. El amor debe prevalecer. El conocimiento envanece, dice Pablo en Corintios 8, pero el amor edifica. Y si alguno piensa que sabe algo, no sabe nada como debería ser. Pero si alguno ama a Dios, lo mismo se sabe de él. No fuerces tu conocimiento sobre una persona. Más bien fuerza tu amor sobre él. Es lo que Pablo está diciendo. Si ofendes a alguien y tienes la oportunidad de no hacerlo, no lo hagas. Sé sensible. Piensa en los sentimientos de esa persona. Por Dios, ¿qué cuesta decir, debo decir esto? Incluso debo pensar esto. ¿Debo estar pensando yo esto? No. ¿Okay? Entonces, la carga, ya con esto voy a cerrar. La carga de la unidad en la iglesia, la palabra la pone sobre los fuertes, no sobre los débiles. Así es que si usted es fuerte, si usted se piensa que usted es fuerte, no ande usted juzgando a los débiles, porque usted es la causa de la división en la iglesia. ¡Auch! Porque acabamos de leer donde dice, vamos a volver. Dice el Romanos 14, versículo 13, así que no nos juzguemos más. Estamos hablando con gente madura. Examínese, porque nosotros debemos tener la capacidad de examinarnos. Por eso es que Pablo dice, examínese cada uno y mira a ver si hay pecado en su vida. Eso es de maduros. El débil no se va a examinar. ¿Okay? So usted puede determinar usted mismo en su propia vida si usted es un débil o es un maduro. Si usted experimenta libertad en Cristo o usted está teniendo dificultad en ejercer la libertad que Dios le ha dado en las áreas de su vida, ¿verdad? Entonces se le pone esa carga sobre los maduros. No juzguen más. Más bien determinen, tomen la decisión de no ser tropiezo para el otro. No sea tropiezo para el hermano. No lo sea así para el hermano. Comerse algo, tomarse una copa de vino es malo. No se tome la copa de vino enfrente del hermano si para usted eso no es nada. Por eso Pablo lo dice. Pablo dice que él, si algo que yo hago hace que mi hermano caiga, pues dejo de hacerlo. No lo ponga en Facebook. Si le gusta Romeo Santos y quiere irse a ver el concierto de Romeo Santos para que Romeo Santos le cante, por Dios, no lo ponga en Facebook, porque el hermano débil lo va a ver y lo va a juzgar y usted va a hacer que su hermano peque. Come on, somebody. Somos débiles. Si usted es la persona que hace eso, usted es débil. Necesita dejarse guiar por una persona que es madura. Necesita aceptar la corrección. Cuando venga el pastor y le diga, mira mamita, pienso que eso estuvo mal. Pienso que debes quitar ese post de Facebook. No se enoje, caramba. Nosotros sabemos por qué se lo estamos diciendo. Porque ya no fue uno que pecó, fueron unos cuantos que pecaron. No se vaya de la iglesia tampoco, caramba. All right. No seamos de tropiezo ni obstáculo para el hermano. Amén. Déjame bajar por aquí. Pablo usa palabras bien duras para hablar a la iglesia. Bien duras. Porque nosotros somos tercos. A veces juzgamos al pueblo de Israel porque fue tan desobediente. Pero nosotros somos idénticos. Lo único que nosotros ahora tenemos la gracia. Tenemos la sangre de Cristo y ellos no. Pero somos idénticos. All right. Entonces, Pablo le está hablando a los fuertes. Hay una parte aquí
que quiero leer. Ok. Los débiles, los fuertes deben estar dispuestos a sacrificar sus libertades para ayudar a los débiles. Hay una parte donde Pablo habla y dice que, ese es el versículo que quiero encontrar. Y como tengo tantas notas, se me está haciendo bien difícil. Así que perdónenme, estoy buscando el versículo que quiero. Give me a break, I'm getting there. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a encontrar el versículo. Por favor, en el nombre de Jesús. Mira a ver si tú consigues el versículo que habla de que nosotros los fuertes ayuden a los débiles y animen a los de poco ánimo. A los desordenados. Que nosotros ayudemos, los maduros ayuden a los desordenados. You found it? Okay. You got it? Pablo está hablando aquí con los maduros. Y la responsabilidad del crecimiento de los débiles se pone sobre los maduros. Por eso es que la Biblia llama a las mujeres adultas. Romanos 15:1. Vamos para allá. Romanos 15:1. Ok, yes, thank you. Romanos 15:1 dice, así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Esto deja mucho que decir. Porque si nosotros nos sentimos que somos maduros, entonces debemos ser los que estamos fomentando la unidad en la iglesia, soportando y ayudando y levantando a los débiles. No importa cuál sea su pecado, no importa cuál sea su rebelión, no importa cuál sea su inmadurez, su flaqueza, no importa. Si usted es maduro, si usted ha experimentado la libertad en Cristo, si usted entiende que usted es libre del pecado, de la muerte, del infierno, de Satanás, y usted ha experimentado esa libertad en Cristo, entonces en amor, como dice la palabra, nuestra responsabilidad es sobrellevar las flaquezas de los débiles. Hay otra que en vez de débiles usa la palabra desordenados, de los desordenados. Una persona desordenada es una persona que no tiene la habilidad de entender la libertad que tiene en Cristo y por lo tanto no la puede practicar. Un desordenado es una persona irresponsable. Es una persona que no puede ver las cosas de Dios como usted la puede ver. No entiende quizás las profundidades de Dios como usted la puede entender. Entonces, por ese motivo, nuestro trabajo como más maduros no es juzgar al hermano. Es sobrellevar las cargas. Mira, es ayudarlo a llevar esa carga. Tú tienes esta carguita, déjame ayudarte. Mira, las cosas se hacen así, mamita. Por eso es que el débil tiene que tener un corazón abierto para recibir corrección. El desordenado necesita a alguien que le diga cómo traer orden a su vida. No podemos despreciar la sabiduría o la disciplina de otro hermano dentro de la iglesia. Debemos estar abiertos a recibir. Y oye lo que dice también a los maduros. Y no, ay papi, esa no era. Y no agradarnos a nosotros mismos. Hay otra parte que dice que nosotros le demos ánimo
al que no tiene ánimo. Los maduros están supuestos a sobrellevar las cargas de los débiles, de los desordenados y a dar ánimo a los que no tienen ánimo. Oye, no es a pisotear lo que nosotros vamos. Esto trae unidad a la iglesia. Quiere decir que el desordenado tiene problemas, el débil tiene problemas en experimentar y caminar en la libertad que tiene en Cristo. El de poco ánimo es aquel que sabe lo que Dios tiene para él, pero no se atreve. Quizás piensa que no puede hacerlo. Quizás se ve como menos. Quizás los traumas de su vida, la clase de vida que ha llevado, le impide que esa persona se impulse en lo que Dios tiene para él. Hay cristianos que hay que disciplinarlos con mano dura, que reciban esa corrección para que ordenen su vida delante de Dios. Y hay otros que necesitan ese empuje. Decirle, tú puedes, yo voy a ti. Hay gente dentro de la iglesia que lo que necesitan es alguien que le diga, yo creo en ti. Yo voy a ti. Hay gente que lo que necesitan es eso. Y eso lo hacen los cristianos maduros dentro de la iglesia. Por eso el título de este mensaje es recibiéndonos los unos a los otros con entendimiento. Que yo pueda discernir lo que hay en mi hermano. Eso desarrolla la iglesia, eso nos desarrolla a cada uno de nosotros y nos ayuda a que en la iglesia pueda haber unidad. Que cualquiera persona pueda venir donde mí y hablar conmigo y confesarme su pecado y saber que yo lo que voy a hacer es cubrirlo, protegerlo y ayudarlo a sanar. Porque si una persona viene a confesarte un pecado es porque está arrepentido. Porque el que no está arrepentido no viene, sigue haciendo su poca vergüenza como se le da la gana. Pero una persona que venga a ti honestamente a hablarte de un problema que tiene, nuestro deber es ayudarlos y sobrellevar sus cargas. Mira, aquí lo tengo. Yes, baby. Primera de Tesalonicenses 5:14. Y esto es Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónica. Y dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Yes, los perezosos. Otra versión dice ociosos y otra dice desordenados. Amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, por favor. Cuiden con ternura a los débiles. Esta versión está bien linda. Sean pacientes con todos. Yo voy a leer eso otra vez. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Si la iglesia practica eso, el mundo tiene que venir. Porque eso es algo que ellos no tienen. Ellos no tienen esa protección, esa cobertura de amor. Entonces, por eso es que Cristo dijo, cuando el mundo vea que ellos son uno, entonces ellos van a venir. La iglesia en los Estados Unidos es una iglesia demasiado ociosa, demasiado perezosa, una iglesia tan cómoda. Por eso uno va a otros países y uno ve avivamientos. Uno ve gente encendida en fuego por Dios. Los hombres brincando y danzando en el altar. ¿Cuándo se ha visto eso en los Estados Unidos de América? De que los hombres danzando y brincando, adorando a Dios con todo su ser. ¿Cuándo? Yo no lo he visto todavía en los Estados Unidos de América. Porque es una iglesia demasiado cómoda, demasiado perezosa. Es como que Dios tiene que traerle todo en bandeja de plata. Porque esa es la cultura en la cual nosotros vivimos. Lo tenemos todo. Todo lo podemos alcanzar. Aquí se trabaja, aquí lo que usted se propone lograr lo logra. Hay doctores por todos lados. Si me duele la cabeza me tomo una Tylenol. Yo no necesito a Dios. ¿Qué puede hacer Dios por mí? Porque para eso mucha gente viene a la iglesia. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué puede hacer la iglesia? Y al momento que la iglesia no me haga como yo quiera, me voy y consigo otra a ver si allí me pueden dar lo que yo estoy buscando.
porque soy una malcriada, una ociosa, que lo que quiero es que me den, que me den, que me den. Quiero la gloria, pero no quiero pagar el precio por esa gloria. Estamos hablando de la iglesia en los Estados Unidos de América, y aquí hay mucha gente buena. Esta nación todavía está de pie porque aquí hay un remanente fiel delante de Dios en esta nación. Por eso esta nación todavía está de pie y no se ha caído completamente con toda la corrupción que hay. Por eso. Pero imagínese si dentro de esta iglesia y en esta ciudad se levanta una iglesia que es una, que nos guardamos las espaldas, que nos duele el dolor del prójimo, que protegemos a nuestros hermanos en Cristo, que no dejamos el bochinche, dejamos hablar de la gente, dejamos los pleitos, las contiendas, le permitimos a Dios que transforme nuestra forma de pensar para nosotros cambiar nuestras vidas, para que Cristo se deje ver en nosotros. Imagínense qué sucedería en esta ciudad si hay una iglesia así, donde podamos compartir los unos con los otros, que yo pueda literalmente hacer lo que la Biblia dice: confesaos vuestros pecados los unos con los otros, que yo pueda ir donde cualquiera y hablar cosas íntimas y yo saber que esa información está protegida. Pero hay mucha deslealtad, mucha deslealtad. La gente no puede hablar con nadie. Nadie puede decir nada. Estamos bien mal, bien mal. Y para que pueda haber unidad tiene que venir el crecimiento y tiene que venir el desarrollo personal. Porque a la que yo, como miembro del cuerpo de Cristo, si yo permito que un pecado entre, por más pequeño que sea, ya estoy haciendo un efecto malísimo, pésimo a la iglesia de Jesucristo. Examinémonos, mis hermanos, examinémonos. La Biblia dice que nosotros debemos ser libros abiertos. Y yo he escuchado cristianos hablar en contra de eso, porque han sufrido tanto dolor dentro de la iglesia. ¿Cómo yo voy a hacer un libro abierto si lo que hacen es juzgarme, hablar de mí, hablar en contra de mí, bochinchar sobre mí? ¿Cómo yo voy a hacer un libro abierto? Bueno, si usted es un maduro, usted sabe que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser cartas abiertas. Por lo tanto, no importa lo que diga el hombre, yo voy a hacer una carta abierta, que todos los hombres puedan venir y ver qué es lo que Dios está haciendo en mí y puedan ser transformados por lo que Dios ha hecho en mí. Eso es una carta abierta. Que hablen, que digan quién habló. Vamos a sentarnos a hablar. Vamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos arreglar esto? Pero ya la gente no quiere hacer eso. No. Yo creo que es un tiempo de nosotros afirmar nuestras vidas en el Señor y ver quiénes nosotros somos. ¿Soy maduro o soy débil? Si soy maduro, entonces mi deber es ponerme las pilas y ayudar a los débiles. Si soy un débil, mi deber es abrir mi corazón a la corrección, meterme en la palabra de Dios y permitirle al Espíritu Santo que cambie mi forma de pensar. That's it. Y cuando el mundo mire y mire a la Roca Tampa, que vea a Cristo. Que vea a Cristo y venga a correr por el testimonio.